¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, como todos los lunes, a partir de esta hora, de las 10 de la noche, estamos en 24/7, estamos en Panorama y vamos a invitarlos a compartir esta hora, estos 60 minutos, para hablar de temas que nos involucran, que nos preocupan y que nos ocupan. Hemos sobrevivido estas últimas horas sin redes sociales, o por lo menos las principales, sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook, y la vida sigue. Para muchos comprobaron que las organizaciones hacia adentro estaban vulnerables frente a una caída de las redes, frente, como te decíamos, a un acontecimiento de estas características, pero todo sigue, la rueda sigue girando. Y nosotros también, y vamos a hablar, sobre todo porque hay temáticas que nos preocupan, como te decía recién, y las vamos a tratar acá. Vamos a hablar en algunos minutos de la ciudad de Neuquén. Va a estar con nosotros quien aspira al Consejo Deliberante, a continuar en el ámbito del Consejo Deliberante, que es Guillermo Monzani. Y vamos a hablar de esa ciudad, de la ciudad, como es la ciudad de Neuquén, una de las más, ¿cómo te diría?, de las que más crece en la Patagonia. Una ciudad que en los últimos años decidió mirar al río y hoy también decide mirar a la barda o a la meseta. Pero vamos a hablar del crecimiento, vamos a hablar de las complicaciones, de los conflictos y de las planificaciones o de la planificación de una ciudad que te diría que es una gran metrópoli y que forma parte de esa especie de eje en el cual giran todas las otras localidades de esta gran ciudad lineal que es la confluencia del Alto Valle. Vamos a también a hacer referencia a otras temáticas que como esta nos ocupan. En un mes y pocos días se vienen las elecciones. Pasaron las PASO, las primarias, pero claro, es una suerte de amistoso, que de amistoso tiene poco, pero las de verdad, digamos, el partido por el campeonato es dentro de un mes y 10 días. Vamos a hablar de cuáles son las posibilidades que eso significa hacia adelante o las proyecciones que eso significa hacia adelante, porque el gobierno que ha salido maltrecho de este proceso electivo primario tiene probablemente dos opciones en noviembre. Una es salir mal de esas elecciones y la otra es salir muy mal. Así que de eso vamos a estar charlando. Vamos a hablar acerca de si la ley de estímulo a la producción de hidrocarburos o a la producción energética en la Argentina necesita una ley o lo que necesita tal vez es descomprimir ese marco regulatorio que pesa sobre las espaldas de las empresas y de la actividad en su conjunto. Vamos a hacer algunos minutos también para hablar de la cuestión mapuche, que en este último tiempo ha cobrado un carácter distinto. Porque si bien es cierto, los episodios se circunscriben en buena medida a lo que ocurre en la zona cordillerana rionegrina, ahí entre Bolsón y San Carlos de Bariloche, la verdad que hasta hace algunas semanas atrás lo que teníamos era ocupación de tierras bajo el argumento de recuperar territorios ancestrales, el derecho ancestral de esas comunidades autopercibidas como originarias. Lo de los últimos días cobra otro matiz porque hay atentados incendiarios y ese es otro, adquiere otra relevancia, otro tinte, ese tipo de planteos. Así que de estas cosas vamos a estar hablando y probablemente si nos da el tiempo vamos a hablar también acerca de qué pasa con las organizaciones sociales o que se denominan organizaciones sociales, en realidad son organizaciones político-partidarias también, además de ser organizaciones sociales, que en la jornada de hoy tuvieron su instancia de mediación en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. Después de semanas de corte de puente en algún caso, de corte de calles en la ciudad de Neuquén, en otros casos, los más recientes, pero que en ambas circunstancias generó un profundo malestar, mucha indignación de aquellos sectores que se vieron afectados y sin posibilidades de tener alguna incidencia en el curso de los acontecimientos, viendo que pagaban por siendo terceros como convidados de piedra en un banquete en el que no eran partícipes de ninguna manera. Hoy se hizo una reunión de mediación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Te cuento un dato. El Ministerio Público Fiscal, en esto que es la mediación, tiene una experiencia interesante de resolución de conflictos por esa vía. En prácticamente todos los casos
exitosa, salvo en uno, que es el conflicto de los autoconvocados de salud. Y ese hacia adentro del Ministerio Público Fiscal lo advierten también, o lo señalan también, lo identifican también como un fracaso de esa mediación. Hoy se realizó una segunda instancia, una nueva instancia, pero por otro conflicto, que es el de las organizaciones sociales, como te decíamos recién, y que, por la información que tenemos nosotros, pasó a una suerte de cuarto intermedio, y en el transcurso de esta semana, a mitad de semana, volverán a encontrarse seguramente para avanzar un poco más en la salida laboral para aquellos que están reclamando ese tipo de soluciones. Y vamos a hablar de la ciudad. Vamos a hablar de la ciudad de Neuquén. Por eso está con nosotros Guillermo Monzani, candidato a concejal por una de las fuerzas políticas que compulsa, quizás en esta que va a ser la última elección de medio término en la ciudad de Neuquén. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Agustín. ¿Cómo te va? ¿Qué decís vos? Bien, tranquilo. No puede dejar de consultarlo respecto de las organizaciones sociales. ¿Cómo se resuelve ese tipo de conflictos? ¿Qué debería pasar? Digo, cortaron los puentes, interrumpieron la vida en el centro de la ciudad. El reclamo está planteado hacia provincia. El reclamo estaba planteado hacia nación en algún momento. Se lo vincula con las elecciones. ¿Qué presión genera? Mira, esto es algo que la sociedad en su conjunto ha ido evolucionando de una forma que ya se ha transformado en intolerable. Intolerable, te digo yo, porque escucho muchas veces los reclamos de estas organizaciones y veo que reclaman justamente trabajos genuinos. Y justamente le complican la vida a los que justamente generan el trabajo genuino. Bueno, el trabajo puede ser genuino, pero no quiere decir necesariamente que sea en relación de dependencia. Puede haber trabajo independiente o autogestivo. Puede ser, también. pero vos no podés jorobar la vida a aquellos que han sobrevivido a esta pandemia interna en nuestra ciudad. Neuquén es una ciudad de servicio, Neuquén es una ciudad comercial, y los cortes que han acaecido estos últimos días han tenido serias implicancias en esos que vienen Ahora, ¿y los golpeados. líderes de este tipo de organizaciones los tienen en el Consejo? El líder que hasta ahora es en el se indica que es justamente el ex concejal César Parra, hasta hace poco. Y nuevamente candidato, si no me equivoco. Y nuevamente candidato. Pero vuelvo a repetir, a tu pregunta, ya es intolerable porque estamos y seguimos castigando al que trabaja, al creador de puestos de trabajo. Realmente no hemos tomado todavía dimensión del daño que se ha hecho por esta extensión de la pandemia a todo el sector de comercio y de servicio de nuestra ciudad. Guillermo, ¿y dónde está la creatividad del gobierno, de la gestión o del Estado como para resolver este tipo de conflictos? A ver, yo creo que en ese sentido, tanto los gobiernos a niveles provinciales como nacionales tienen que gastar menos en las plantas eternas de funcionarios y de personal y más en actividades productivas. Obra pública es una de ellas, el desarrollo de actividades productivas es otra, porque si no va a pasar lo que decía un matutino de ayer de Buenos Aires, que por cada empleo perdido del sector privado se han creado 3 en el sector público. Y eso no tiene solución. El avance de nuestro país se va a hacer a través del desarrollismo, desde el emprendedurismo, de la gente que invierte su capital, su fuerza, su dinero, sus sueños, y esos son los verdaderos creadores de riqueza. Y no el Estado. Tenemos, me parece, una pandemia de estatitis impresionante en nuestra sociedad. Y eso lo tenemos que ir desandando, porque si no, realmente vamos a seguir asistiendo lo que yo asisto, o muchos de nosotros asistimos en todos los fines de semana a la charla de nuestros hijos queriendo seguir del país. Es inexorable esto, es inexorable. Entonces, y yo cuando muchas veces escucho más Estado, no, si nosotros tenemos un exceso de Estado, fíjate vos, pedimos el Estado no se ocupa de la salud, no se ocupa de la salud, aclara hasta la muestra, no se ocupa de la educación, porque que me demuestren lo contrario. Entonces, de las cosas esenciales no nos ocupamos y pedimos más Estado. Yo creo que tiene que ser más chico y más eficiente.
y realmente los recursos, el resto de los recursos destinarlos a actividades productivas, para salir de la coyuntura. Un gran plan de obras públicas. A ver, y cuando decís un Estado más chico, más eficiente, que también es un tiro por elevación en el MPN, digo, porque el MPN no se salva de esa... A todos los que tengan esa concepción de ejercer el poder. A ver, nosotros en la municipalidad durante 20 años tuvimos una concepción clara de cómo se venían a hacer las cosas. 30-35% de gasto de personal, 30-35% de gasto de obra pública y 30% de todo lo que era servicio urbano, recolección de basura, espacios verdes. Esa concepción ha permitido que la ciudad de Neuquén es lo que es hoy. Es envidia de muchas de las ciudades de nuestro alrededor. Vos me decías, yo te escuchaba y me gusta esa frase que decís, se ha transformado no en una ciudad, se ha transformado en una metrópoli Neuquén. ¿Por qué? Porque los fines de semana tenés mucha gente que viene a disfrutar nuestros espacios públicos, que son altamente elogiados. Fíjate vos, Neuquén hoy, en el día de hoy, con la recesión, después de pandemia, está ejecutando 83 edificios de más de 3 pisos. Es decir, el desarrollo sigue, hay interés a por propósito Neuquén. de eso, Guillermo, ¿Neuquén tiene que crecer hacia arriba o tiene que seguir creciendo hacia la barda? No, hacia bueno, la meseta? a ver, en la zona central donde ya están los servicios tiene que crecer hacia arriba. Tiene que crecer hacia arriba. ¿Y por qué no se hace? Se está haciendo. Lo que pasa es que esto no es que de ahora, esto es del código de 1995. Mira, yo estuve mirando una imagen, una secuencia de imágenes con un dron por la avenida Olascuaga, desde el río hacia el norte, y vos tenés, mientras más próximo estás al río, una ciudad chata. Y cuando te vas acercando a la barra, una ciudad elevada, una ciudad en altura. Es decir, hay que reformular... No, porque, no hay que reformular, porque esto también, cuando se creó el Plan Urbano Ambiental, por ahora no hay que... no hay que modificar el PUA, decís vos. No, siempre hay que hacer modificaciones. El PUA es del año 1995, el primer Plan Urbano Ambiental, hay que hacerle algunos retoques. Yo digo, hay algún término de una ex concejal al cual siempre le tengo mucho aprecio, que decía la acupuntura, hay que hacer la acupuntura del PUA. Algunos puntos hay que tocar. Pero fíjate vos, toda la posibilidad de construcción en altura en la zona de la zona central siempre estuvo. Lo que pasa es que no era el momento, y en nuestro país, que nunca son los momentos económicos, y ha tardado, y se tardó en desarrollar, se tardó en desarrollar los servicios, se tardó en darle impulso, pero no te olvides que durante los últimos 20 años nosotros le hemos dado un fuerte impulso a la obra pública, a los servicios, a la gestión de la ciudad. Entonces, eso también ha conllevado a que la gente venga a invertir en nuestra ciudad. Por eso, hoy es tan apetecible en nuestra ciudad, no solo para la inversión privada de los propios neuquinos, sino de que vienen de otras provincias e incluso a cadenas nacionales que lo ven a la ciudad de Neuquén como un faro del crecimiento. Escúchame, Guillermo, y el crecimiento hacia la meseta, ¿no es un crecimiento que abarca una área que se plantea como generosa en espacio, pero petiza un área... No porque es... Acá pareciera que se identifica, o se pone como sinónimo el acceso al hábitat como el acceso a la tierra, y no necesariamente lo mismo. No es lo mismo. Pero lo que te quiero decir, y que quede bien en claro, Neuquén, el ejido de la ciudad de Neuquén es un ejido chico para lo que se planea en un futuro. ¿Por qué? Porque tiene los límites bien agotados, tenés Crucelle, Futaleufú al oeste, tenés el río Limay al sur, tenés el río Neuquén al este y tenés unos kilómetros más de la nueva traza de la Ruta 22 al norte. Eso es lo que conforma el ejido de Neuquén. Si vos lo pensás, es un ejido chico. Lo comparás con Cipolletti, es un tercio del ejido de la ciudad de Cipolletti, es un cuarto del ejido de la ciudad de Plotier. Es decir, eso es un ejido chico. En ese sentido vos tenés, cuando hablamos del acceso a la tierra, estamos haciendo referencia a la tierra pública. Porque vos generalmente haces referencia a la tierra que queda en poder del Estado. Y realmente lo que queda en el poder del Estado es justamente lo que está en la meseta. Vos, si vamos a Valentina Norte o a Valentina Sur, verás... Bueno, y vos lo hacete la pregunta. El crecimiento hacia la meseta, dotando de servicios a esos terrenos, entregando un terreno por cada familia, ¿resuelve el tema o genera unas nuevas complicaciones a futuro? Después tenés que llevar no solamente el cordón cuneta, el alumbrado, la luz, el gas y el agua. Después tenés que llevar escuelas, tenés que llevar salud, tenés que llevar transporte.
interconexión. Digo, ¿tenés otras dificultades? No, porque, a ver, lo chico del ejido también lo hace que no sea muy costoso, ¿no? Es decir, en ese sentido, que no sea tan extenso. Yo creo que el desarrollo de la meseta es un buen proyecto, que no solo contempla lotes con servicios y casas individuales, sino también hay algunos sectores donde hay pequeños lugares de propiedad horizontal que no solo va a ser para que vaya una familia por lote, sino que se desarrolle la propiedad horizontal que vos haces referencia. De todas formas, te digo que en el caso de la zona norte de nuestra ciudad ya tenés varios servicios públicos importantes que la cortan justamente, como es la provisión del agua por el canal que viene de Marimenuco y también todos los servicios de gas y electricidad, porque vos tenés la planta electrificadora, la del parque industrial a pocos metros y tenés también lo que es las grandes plantas transformadoras de gas muy cerca, con lo cual vos podrías obtener el gas para esa zona. Así que los servicios no lo tenés muy distante. Lo del cordón cuneta y el pavimento no es tampoco tan costoso, porque una vez que vos lo ejecutás, incluso hacer ese tipo de trabajo en la zona de la meseta es bastante más barato por el tipo de suelo. Está. No puedo dejar de preguntar, reforma sí, reforma no, me vas a decir que sí, que la reforma sí. ¿Por qué? Primero porque la voté. Segundo porque es una idea que venimos transitando nosotros desde la gestión hace mucho tiempo. No es que esto nació en esta gestión. Esta idea de reforma de la Carta Orgánica nosotros la veníamos acuñando, te puedo llegar a decir, desde el año 2015 hasta la fecha. El tema es que no teníamos los votos. Y creo que en esta oportunidad se planteó, se hicieron algunas incorporaciones a la reforma y me parece que vamos en el sentido... ¿No preocupa la apelación a la justicia, ¿no? Por la constitucionalidad o no de la reforma? No es que no preocupa o no. Yo creo en esta reforma que es bueno para los vecinos de la ciudad. Yo creo que no podemos... Me da la impresión de que los vecinos no tienen ni idea de qué es la reforma. A los vecinos se los pongo en blanco sobre negro. Yo creo que no es bueno que la sociedad esté cada 12 meses pensando en elecciones. No creo que es bueno. Cada 12 meses, cada gestión que asume el municipio de Neuquén tiene que estar empezando las elecciones de medio término. Y eso hace que no tengamos la continuidad del proyecto político de la persona que... Dijiste 12 asume. meses, cada 24 meses son las elecciones. Sí, pero cada 12 meses vos ya tenés que estar empezando a pensar cuándo vas a poner las elecciones, ya tenés que empezar a pensar, todos empiezan con el tema de la campaña política, quiénes son los candidatos, te distrae la gestión, pero enormemente. Eso es lo que estamos discutiendo, realmente, ese es el meollo de la cuestión. Y yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo. Encima y le pongo otra cuestión anexa, que es el costo que genera esta elección cada 2 años, esta eterna compulsa electoral. ¿La cuestión económica, decís? No, y también, pero en segundo término lo uso. Si es abaratar la política, estamos en complicado. No es abaratar la política. Yo creo que hay que bajar los costos de la política, Agustín. Yo creo que nosotros no somos Suiza o Suecia donde los recursos sobran. Nosotros estamos debajo de la alfombra. Hoy en día el país está... todavía me parece que no entendimos. El país está quebrado. Neuquén, la ciudad de Neuquén es un raro caso de cómo se deben administrar los recursos. Es un raro caso. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos continuado durante 20 años de gestión, que hemos dejado como legado implícito. Nosotros hemos dejado como legado implícito que hay que ser austero, administrar bien, tener superávit, ahorrar y con lo que ahorrás hacer la obra pública. ¿Sabes con qué endeudamiento? Cero. Es un elogio para Gaido, digo, porque pidió una autorización para endeudarse y no lo hizo. Si lo está haciendo, pero lo felicito en ese sentido, pero es un legado que nosotros dejamos. Y creo que los próximos intendentes lo van a tener que cumplir al pie de la letra, porque se pueden hacer las cosas bien, sin endeudarnos. Entonces, creo que ese ejemplo de lo que pudimos hacer en la ciudad de Neuquén se puede traspolar directamente a los ámbitos provinciales y nacionales, y el nacional, obviamente. Pero si no estamos dando vueltas siempre en la calecita en el mismo sentido, endeudarnos para pagar gastos corrientes, le damos aumento a la gente de salud, nos tenemos que endeudar. En fin,
yo creo que esa forma de administrar, creo que la gente está cansada, está harta y quiere algún tipo de previsibilidad. Y nosotros creo que humildemente hemos logrado darle un sentido de cómo se deben administrar los recursos públicos de todos los vecinos. Me sigue haciendo ruido, no sé si lo van a elegir por 2 años o por 4 años, pero bueno, en fin, se podría haber hecho de otra manera. Digo, el plebiscito, son 11 puntos. Sí, son 11 puntos siempre se puede hacer de distintas formas. ¿O votas paquete cerrado? ¿No? Yo creo que esta es una buena forma, creo que es esto una buena oportunidad, creo que el punto central que estamos discutiendo es este. El resto vos bien sabés, son puntos anexos y que no te cambian en nada el espíritu de la Carta Orgánica. Hacia adelante no genera un antecedente, iba a decir peligroso, riesgoso, pero digo, de modificación, de reforma de la regla de juego de la Carta Orgánica, con mayoría grabada del Consejo. No, porque justamente eso, porque tenés que tener un acuerdo político amplio. Fíjate vos, el próximo Consejo Deliberante, o como es este, es muy cosmopolita, por decirlo así. Es de muchas fuerzas políticas, con lo cual vos para llegar a un consenso y a un acuerdo necesitas las 2/3 partes. No es fácil. Muchas veces uno cree que el número es fácil de llegar, pero no es fácil. Entonces yo creo que por eso la Carta Orgánica lo puso, con 2/3 partes recién ahí podés acceder. Y me parece que es una buena medida. Y los futuros consejos deliberantes, ninguno va a contar con mayoría. Y creo que hace bien. Nosotros gobernamos siempre en minoría, y vos bien lo sabés. Siempre fue con minoría, nunca, creo que los últimos 2 años durante de la gestión nuestra, en la que me tocó ejercer a mí la presidencia del Consejo, tuvimos una mayoría simple, pero siempre para sacar alguna norma importante teníamos que acordar con otros sectores políticos. Y siempre fue así, y yo lo celebro porque eso no nos impidió gobernar, sino ingeniarnos para ser mejores. Y creo que lo logramos. ¿Sigue siendo de Juntos? Sí, Juntos por Neuquén. Por el cambio no. Juntos por Neuquén me parece que es una expresión válida de todas las gestiones que llevamos a cabo con... Digo porque Juntos por el Cambio también está separado. Claro, bueno, creo que somos la expresión justamente de eso que te había expresado, ¿no? Austeridad, la gestión de las obras, de administrar bien los recursos de los vecinos. Y creo que eso es lo que, al fin y al cabo, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cómo visualizás, Guillermo, la implicancia que puede tener en el escenario local esta imposibilidad de planificar o de proyectar más allá del 14, 15 de noviembre en función de cómo están planteadas todas las cosas respecto de las elecciones que se van a hacer ese día, a mitad de noviembre, que son determinantes, que ha tenido un primer capítulo que ha sido el de las PASO, pero que ha generado un cimbronazo en el poder de la Gran Siete? ¿Cómo eso va a repercutir aquí en la región? Honestamente no sé cómo va a repercutir en la región. Yo sé que lo único que te puedo decir, ¿por qué? Porque nuestro país, nosotros somos un país imprevisible. Imprevisible, pero en todos los aspectos. Pero en todos los aspectos. Vos nombrabas recién hace un rato todo lo que significa para Neuquén el complejo hidrocarburífero, ¿no? Con todo el tema de las regulaciones. En vez de aprovechar la falta de energía en el mundo que viene acá en los próximos 2 o 3 años, regulaciones, ver qué le sacamos a la provincia, realmente nos la ingeniamos para no crecer, somos unos campeones y nos olvidamos, Agustín, que estamos navegando con un 40% de pobreza. No estamos atendiendo eso. El gobierno nacional realmente para mi modo de ver, te digo, ha hecho lo imposible para hacer no hacer nada bien. Realmente es increíble, es increíble. Y realmente nosotros necesitamos un Estado que tenga previsibilidad desde las vacunas, desde el tema económico, desde el tema de la cuarentena eterna, salud versus su economía, después salud por educación. Todavía no hemos evaluado las implicancias que va a tener esto en el futuro. Por eso yo te digo que creo que más
más importante que lo que pueda pasar después del 14 de noviembre es todavía no hemos evaluado las implicancias económicas y de salud y de educación que va a tener nuestro país. Eso no lo tenemos anotado en la cuenta del debe. Y eso es importantísimo. Y todo el tipo de regulaciones, yo veo miles de compatriotas varados en el exterior, que es el único país que está haciendo este tipo de maniobras, y realmente veo un gobierno sin rumbo. Lo que me preocupa es que después de este 14 de noviembre quede algo más aturdido y no pueda tomar decisiones con algo de racionalidad. Pregunto esto porque también forma parte de la planificación o de la proyección a futuro de una ciudad que es una ciudad de servicio, como decías recién, y que está fuertemente articulada en función de la industria de los hidrocarburos. Sí. Por eso pregunto cómo se puede planificar hacia adelante. Yo creo que Neuquén en cierto sentido, está blindada. Está blindada y te voy a explicar por qué. Está blindada porque nosotros al final de la gestión dejamos una economía sana. Y esa economía sana, hasta ahora, por lo que veo en los números, no sé. Sí, pero esa es una mirada desde el funcionamiento del Estado, una economía sana del Estado municipal. Pero eso tiene una implicancia bárbara, porque no tiene que salir a competirle con los privados al financiamiento. Y eso es una medida muy sana. Te digo que en ese sentido, y permite esas cuestiones, hacer obra pública. Hacer obra pública implica trabajo, hacer servicios y obra pública significa atraer inversores significa también fuentes de trabajo significan dignificación de los vecinos de la ciudad. Así que es un conjunto y sucesión de cuestiones en positivo que hacen que nuestra ciudad se mantenga estable. Guillermo, pero también es una ciudad cara. Hasta el funcionamiento del mismo Estado ha sido caro. Digo, la tasa de comercio, por ejemplo, es una de las más caras. Es casi un impuesto sobre la facturación. A ver, bueno. ¿Se comparte esa mirada? Mira, yo creo, y en ese sentido he presentado, yo no sé si recordarás vos, hace poco tiempo, que para que sirva de indicador hacia dónde queremos ir. He presentado una ordenanza, lo cual fue aprobado por mayoría, en el cual todo aquel comerciante que abra de acá a fin de año va a tener la exención de la licencia comercial por un año. Y creo que en ese sentido debemos ir. En la legislatura se ha presentado un proyecto de mismas características con relación a ingresos brutos, pero tiene que ser una cadena, no basta solo con la licencia comercial. Tenemos que hacer con el peor de los impuestos, que es el regresivo ingreso bruto. El peor de los impuestos. Bueno, pero la licencia comercial acá, lo mismo, es un porcentaje de la facturación. Licencia de la comercial, ingresos brutos, los impuestos al trabajo, es una sucesión. Y creo que con la aprobación de esta ordenanza estamos dando un mensaje hacia dónde queremos ir. Menos impuestos, más trabajo, mayor inversión. Eso creo que debe ser el sentido que le debemos dar, porque muchas veces declamamos la generación de empleo a través de los privados, pero si los matamos me parece que es imposible. Una última pregunta, no quito más tiempo. ¿Por qué el Estado municipal tiene cuentas medianamente ordenadas o equilibradas en una provincia en donde el Estado provincial no? Y hoy son del mismo signo. Primero porque el gobierno municipal está heredando una posición financiera sólida, una posición económica sólida, que nosotros la logramos conformar por muchos años. Esto no fue fruto de un año, 2 años. Nosotros esto lo vinimos construyendo durante, te diría, de los gobiernos de los 20 años, durante los últimos 15 años, hemos sido muy aplicados. Y esa aplicación en ahorrar, en ser austeros en el gasto, si no se mantiene en el tiempo, podés caer fácilmente en algún tipo de déficit, que ojalá no ocurra por el bien de la ciudad de Neuquén. Muchas gracias por estos minutos, Guillermo. No, gracias a vos y saludos a todos los vecinos. Bueno, Guillermo Monzani estaba con nosotros y en un rato más vamos a establecer comunicación con un senador de aquí de la región, que es Alberto Beritiné, que ha sido gobernador de la provincia de Río Negro, que es el único senador que tiene por esa fuerza provincial la provincia de Río Negro, y quizás también uno de los pocos senadores que responde a los partidos de distrito provincial. Digo porque, si bien es cierto, cada provincia tiene 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría o por la siguiente minoría,
También es cierto que en el caso de Neuquén esa representación aparece un poco eh, con algunos ruidos de sintonía, digo, la senaduría de Lucila Crexel, por ejemplo, respecto al movimiento popular neuquino. De hecho, Lucila fue por Juntos por el Cambio en las elecciones anteriores. Y ella ocupa una banca en el Senado de la Nación. En el caso de Río Negro, esa banca por la segunda minoría la ocupa Beretilnec, que ya tiene intereses para ser candidato nuevamente y volver a la gobernación. Pero claro, esta es una pelea para dentro de 2 años. En el mientras tanto, hay otras dificultades que también nos interesa consultar. Esto que hablamos hace algunos minutos atrás, ¿cómo quedan las relaciones, los vínculos entre las provincias y la nación después de este golpe que han significado las PASO para el partido gobernante a nivel nacional o para la alianza gobernante a nivel nacional? La ley de estímulo a la producción de hidrocarburos, ¿es necesaria una ley, nos estamos preguntando nosotros, para estimular la producción o es necesario descomprimir en todo caso la carga del Estado frente a esto? La cuestión mapuche, las organizaciones sociales, de todos estos temas vamos a estar hablando con Alberto Beretilnec en algunos minutos aquí en Panorama.